Ya. Entonces, para resolver este mismo problema que vimos de acá, podemos usar otra estructura, ¿no? No necesariamente preguntar por cada valor que puede tomar mi variable operación, ¿no? Para este tipo de casos, ¿no? Hay un nuevo tipo de estructura en el que vamos a verlo ahora. Mm, ya. Vamos a usar otra pizarra porque medio que esta no estaba tan bonita. Ya, un momentito. Ok. Bueno, entonces la estructura que nos faltaba ver era exactamente la condicional múltiple. ¿Ya? Esta nos va a servir justamente para este tipo de casos específicos en el cual nosotros tenemos que controlar, como les iba diciendo, sobre una variable, ¿no? Si se escribe de esta manera. Ah, en caso de, perdón, un momentito. Mm, En caso de, ¿no? Una variable, ¿no? A la cual vamos a evaluar, ¿no? El valor en el cual puede tomar esta variable. eh, Nosotros vamos a asignarle un valor, ¿no? Por el que pase, seguido de dos puntos y las instrucciones para ese caso, ¿no? Y los valores que nosotros necesitemos. Esto nosotros decidimos y para cada valor que estemos evaluando de nuestra variable en específico, nosotros vamos a asignarle dichas instrucciones, ¿sí? Esto yo puedo usarlo para todos los valores que yo necesite, eh, de este mismo modo, hasta el valor n, ¿no? Puedo controlar los valores que yo necesite dependiendo del problema. Ya. Mm, ah, También podemos controlar con esta misma ah, estructura eh, si es que no entra en ninguno de los valores que yo especifique. Entonces, para especificar eso, podemos darle instrucciones con la palabra reservada, perdón, en, en otro caso. ¿Ya? Y si es que no entra en ninguno de estos valores que yo estoy especificando instrucciones, puedo darle instrucciones extra si es que no va a entrar a ninguna de ellas. Por último, también tiene una instrucción de cierre de estructura que se llama fin en caso de, en caso, ¿ya? Entonces, de esta manera, en los problemas bueno, el problema anterior, que era este, tiene, ay, un momentito. Entonces, este problema podríamos resolverlo con esta estructura de una manera un poco más fácil, ¿no? Ya sabíamos que teníamos que leer tres cosas, ¿verdad? Me voy a ir directamente al diseño porque ya lo analizamos en la anterior clase eh, del, del algoritmo, ¿sí? Dijimos que se iba a llamar algoritmo operaciones, creo. Operaciones, ¿ya? Eh, Habíamos declarado primero dos números enteros, ¿no? Para leer, bueno, lo que te pedía el problema. Seguido teníamos que leer otro número, que en este caso este número iba a representar la operación que deberíamos realizar, ¿no? Entonces yo le llamé operación. Y bueno, el resultado de esta operación deberíamos guardarlo en algún lugar, ¿no? Por lo cuanto
también asignamos una variable resultado. Todas estas variables que declaramos, dijimos que íbamos a usar entero y podíamos empezar, ¿no? Entonces, al inicio solo tenía que leer tres cosas, ¿no? Los dos números, los cuales los iba a realizar la operación correspondiente, junto con, bueno, el tercer valor que iba a representar la operación, ¿no? Entonces tenía que leer tres cosas, ¿no? Leer A, leer B, ay, perdón, leer C, ¿ya? Aquí está. En este caso dijimos que íbamos a controlar los posibles resultados del tercer valor que iba a representar la operación, ¿no? Es la misma estructura que estábamos viendo hace rato, ¿no? Y vamos a controlar para una variable distintos tipos de valores, ¿no? Entonces vamos a usar esta estructura. Entonces de este modo nuestro problema solo se tendría que hacer en caso, perdón, en caso, ¿no? De nuestra variable a la cual íbamos a llamar, perdón, esta es operación, ¿no? En caso nuestra variable que vamos a revisar esa operación, el primer valor 1, ¿no? Si esto se cumplía, bueno, la única instrucción que tenía que hacer es sumar sumar mi, mi resultado, ¿verdad? Entonces solo lo sumo. Mi resultado va a ser asignarle la operación que me está pidiendo, suma, nada más. Lo mismo para los demás casos. Eh, Asigno a mi variable respuesta la operación que me pide, ¿no? Ah, aquí podemos aclarar algo, ¿no? Tenemos dos operadores en pseudocódigo eh, parecidos, ¿no? Entonces, si sabemos que la división va a ser, eh, puede darnos un valor real, no nos convendría usar este operador, ¿no ve? Porque este operador va a devolver un resultado real. Pero hay un operador interesante justo para estos casos, ya que quiero que mi resultado guarde la división, pero en este caso sin decimales, ¿no? Porque aquí habría un error, ¿verdad? Podemos usar lo que es el operador div, ¿no? Para controlar eso. Lo que hace div en vez de la división con la barrita es que va a dividir de manera entera. Solo va a agarrar la parte entera, aunque sea una división real, va a borrar la otra parte, ¿no? Eh, en caso de que la variable operador llegue a tener el valor de 5, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? La potencia, ¿no? A potencia B. Sabemos que este operador existe en pseudocódigo. Por último, en caso de que mi operador tenga el valor de 6, el residuo. Que sabemos que tenemos un operador para devolver el residuo de una división, ¿no? En este caso es A mod B, ¿verdad? Con esto habríamos terminado todos los casos, ¿no? Para cualquiera de estos. Y solo cierro mi estructura. Fin en caso. Y por último, lo que me tocaría sería imprimir, ¿verdad? Un momentito. Imprimo la respuesta. Por último, fin algoritmo. Casi me entra. Ya. Pero esto tiene que cerrar con esto, ¿no?
donde empieza el algoritmo y donde termina. Hasta ahí es lo que, bueno, es esta estructura, ¿no? Que si se dan cuenta, si vemos esto comparado con resolver el mismo problema con condicionales, un momentito. Si resolvíamos ese mismo problema con condicionales, ¿no? Serían varios sí anidados, ¿no? Que es un poco más complicado de ver, ¿no? Entonces, eh, en este caso sí nos convendría usar este tipo de estructuras. No son casos muy específicos, pero acuérdense que, digamos, cuando tenga que controlar eh, mm, a solo una variable, los posibles casos que pueda tomar, entonces esta estructura nos conviene que estar anidando varios sys, ¿no? Los sys podemos utilizarlo para condiciones un poco más complejas y de todos modos se utilizan más las condicionales múltiples, anidadas y dobles, ¿no? Esta de acá, esta última, van a ser casos específicos, ¿ya? Y con respecto a condicionales, ¿tienen alguna duda? Nadie. Ah, ya. Bueno, entonces, si no hay dudas en esto, podemos avanzar. Ah, ahora vamos a ver lo que es el tema 5. Ya, que son estructuras. Repetitivas, ¿ya? Ah, ya. Entonces, hasta ahorita sabemos controlar un flujo del algoritmo de acuerdo a una condición, ¿no? Es donde vamos a escoger qué vamos a hacer para ese caso. Pero hay casos en nuestro algoritmo, digamos, ahorita hemos visto que podemos leer, ¿no ve? Una nota de un examen, por ejemplo, y verificar si está aprobado o ha reprobado, ¿no? ¿Qué tal si ahora les diría que leamos la nota de 100 estudiantes, ¿no? A algunos se les ocurriría, digamos, no sé si a alguien se les ocurriría en pseudocódigo escribir esta instrucción, leer nota 100 veces, ¿no? Esta misma nota, 100 líneas. Imagínense escribir eso en un papel incluso, o escribirlo a mano, ¿no? Entonces, básicamente estoy haciendo lo mismo, la misma operación 100 veces, pero no es tan, bueno, no es recomendado hacer eso, ¿no? Estoy haciendo lo mismo varias veces, un cierto número de veces, ¿no? Entonces, para esto se ha creado esta estructura, en la cual directamente yo puedo decir que, bueno, este tipo de estructuras, porque igual para esta estructura hay tres estructuras, bueno, tres estructuras que vamos a ver ahorita. Eh, Básicamente que le voy a decir, haz esto de acá, esta línea, 100 veces. Repetí esta línea 100 veces, ¿no? Para eso me va a servir esta estructura. En otras palabras, voy a poder, como dice su nombre, repetir las veces que necesite una sentencia o una instrucción, no las veces que yo necesite. ¿Ya? De acuerdo a algo, vamos a ver ahorita, esto tiene que ver con condiciones, de acuerdo a una condición, ¿no? Entonces, básicamente es preguntar, si esta condición de acá se va a cumplir, sigo haciendo lo que tengo dentro. Cabe aclarar que, bueno, dentro de lo que haya esta estructura,
no necesariamente tiene que ser una instrucción, puede ser un bloque de instrucciones que se repitan toditas, ¿no? De acuerdo a mi condición, ¿no? Entonces puedo hacer varias cosas eh, dentro de esta estructura, ¿ya? A ver, la primera que vamos a ver es el ciclo mientras, ¿ya? Ya que su estructura para escribirlo es de esta manera. Es la palabra mientras. eh, las instrucciones que yo vaya a utilizar. Un momentito, voy a revisar algo. Se me está- sí, ya. Se me escucha, ¿verdad? Sí, se escuchó así. Ya, gracias. También tiene su instrucción de cerrado, de estructura, ¿no? Que es fin mientras, ¿ya? Y algo muy importante que es una condición, ¿sí? Entonces de esta manera vamos a utilizar lo que sería nuestra primera estructura. Si se fijan, lo que va a pasar es muy sencillo, ¿ya? Esto se maneja de la misma manera. Esta condición son las mismas instrucciones, bueno, las mismas condiciones que pueden entrar en una estructura condicional que ya vimos, del mismo tipo, ¿no? Lo que pasa es que si la condición que está acá dentro se cumple, quiere decir que sea verdadero, voy a hacer todo lo que diga acá, ¿ya? Ah, voy a terminar de leer esta instrucción, ¿ya? Lo que va a pasar es que lee esta de acá, fin mientras, y va a regresar otra vez hasta acá, ¿sí? Y otra vez va a preguntar por la condición, ¿ya? Entonces, mi ciclo, bueno, va a estar muy ligado. ¿Cuántas veces voy a repetir? Depende de esta condición, ¿sí? Ah, por esta misma razón, vamos a tener dos variables interesantes que vamos a utilizar dentro de estos ciclos, ¿ya? Son lo que son los acumuladores y los contadores, ¿ya? Básicamente son variables que nos van a servir para, bueno, un contador más que todo nos va a ir ligado directamente con la condicional. Ese contador va a ser una variable que se va a incrementar o decrementar dependiendo mi problema, ¿ya? Con lo que voy a hacer con el contador es, podemos decirlo literalmente contar, es una variable que yo puedo llamarla como yo quiera. Lo interesante de este contador es que dos cosas. Tiene que ser inicializada fuera de mi ciclo, ¿ya? Y debe ser incrementada dentro de mi ciclo, ¿sí? Cuando hablamos de estas dos instrucciones, entonces quiere decir que, bueno, inicializar, ¿no? Incrementar, ¿no? También puedo decrementar dependiendo, esto ya es muy, eh, dependiendo a mi problema o cómo maneje ah, mi ciclo, ¿no? Un inicializador puede ser en cero, digamos, ¿no? Esta instrucción va a estar fuera de mi ciclo mientras, ¿no? Y un incrementador o decrementador puede ser de esta manera, ¿no? Es una instrucción de asignación, la cual va a hacer que mi valor se actualice, ¿no? Digamos contador más uno, ¿no? Este es el más clásico. Básicamente le estoy diciendo que bueno, lo vamos a ver en un ejemplo, pero básicamente dentro de un ciclo, esto lo que está haciendo es contar, ¿no ve? Lo que tenía un contador más uno, más uno, más uno, más uno, ¿no? En algún momento nos puede servir de esta manera. Y por último, el acumulador, si se dan cuenta, su incremento de esto o decremento va a ser constante, ¿no? Si solo especifico esta instrucción, ¿ya? A diferencia del acumulador, que también tiene que tener tiene que cumplir estas dos
ah, instrucciones, ¿no? Tiene que ser inicializado afuera, ¿no? Yo la voy a llamar, digamos, A, ¿no? Y la voy a inicializar también en cero, fuera de mi ciclo, pero bueno, lo interesante de un acumulador es que yo lo puedo asignar el valor que yo quiera, ¿no? En este caso lo puedo aumentar, digamos, A más otra variable, digamos C, ¿no? En este caso no es constante, como en este tipo de casos con un contador, no se está incrementado de manera constante, ¿no? Esta variable C puede tomar cualquier valor, entonces estoy acumulando algo, lo que yo necesite para el programa. Entonces puedo hacer dos cosas dentro de un ciclo, ¿sí? Contar, ¿no? Con un contador, de la manera de este lado, o acumular. Si yo necesito acumular, esta por ejemplo, nos puede servir si quiero hallar el promedio de 100 datos, ¿no ve? Van a ser 100 datos diferentes, entonces tengo que guardarlos en una parte. En un acumulador sería el mejor caso correcto, ¿no? Ahora, quiero contar cuántas veces voy a ingresar a mi ciclo. Entonces mejor me sirve un contador, ¿verdad? Ya. Eh, entonces, normalmente el contador, normalmente, siempre va a ir ligado hacia la condición, ¿ya? Cuando usamos un contador o una de estas instrucciones de incremento de acá, tiene que tener en claro que estamos buscando romper el ciclo. A ver. Ya que esta es una... Entonces, ya que queremos romper esta condición, este contador, ¿no? Debería irse incrementando o decrementando de manera que vaya a romper el ciclo. ¿Ya? Eso tiene que tener en claro. ¿Ya? Ah, bueno, esa es la primera estructura repetitiva que vamos a ver. Luego tenemos otra que es el hacer mientras, que este no se usa demasiado, pero también es una estructura repetitiva. Ya, hacer mientras. Ah, ya. De la misma manera, tiene su palabra reservada hacer. Ya, esto puede ser en minúscula, hacer. Ya, seguido de un número de instrucciones. Ya, va a funcionar de manera muy parecida al mientras que hemos visto hace rato. Ah, pero en este caso, vamos a controlar la condición al final de las instrucciones. ¿Ok? Entonces, perdón, seguido de una condición. Ya. A ver, eh, entonces, básicamente va a ser muy parecida a la estructura, si se dan cuenta. Solo que mi condición va a estar al final de lo que quiero que se repita. ¿Ya? Si se fijan, estas dos estructuras son muy parecidas entre sí. La única diferencia que tiene que tener bien en claro entre estas dos eh, es que... Un momentito. ¿Ya? Es que en esta estructura al menos voy a entrar una vez al ciclo. ¿Se dan cuenta? Al inicio no reviso, entro al ciclo y no pregunto por nada. Entonces, sí o sí, en esta estructura entro al menos una vez. ¿Sí? Una vez entrado a lo que quiero repetir, recién pregunto por alguna condición. Si no se cumple, entonces regreso hasta el encabezado de mi estructura, ¿no? Y va a volver a hacer otra por segunda vez o las veces que sean necesarias. Igualmente, para este tipo de estructura, eh,
vamos a tener, podemos utilizar los incrementadores, ¿no? Perdón, los contadores o los acumuladores, dependiendo de mi problema, ¿ya? Ya, que repito, estas dos, o al menos una de estas, va a ir ligado siempre con la condición, que va a buscar romperlo, ¿ya? Ah, entonces, en base a esto vamos a definir cuántas veces podemos entrar a mi estructura repetitiva, ¿ya? Ah, para la mayoría de estos casos, puede repetirse n veces, ya. Tal vez no sepa siempre cuántas veces se va a repetir, ¿no? Porque esta condición se puede llegar a, bueno, podemos llegar a jugar con ella de maneras muy interesantes. Pero hay un caso más. ¿Qué tal si yo quiero repetir n veces? O sea, directamente quiero que un bloque eh, de instrucciones sepa cuántas veces se va a repetir. Hay una tercera estructura repetitiva en la cual se llama para una variable, ¿no? Eh, que esta se debe inicializar en un valor, bueno, para una variable, un valor de inicio, eh, hasta un valor final. Ya, aquí le tenemos que dar el valor final. Ya, y por último se le dice con cuánto voy a incrementar, digamos con paso uno, ¿sí? Entonces esta estructura, a diferencia del mientras, que es el para, eh, es para casos en los cuales yo quiera repetir n veces, ¿no? Digamos, de 0 a 100, ¿no? Entonces, sé que quiero repetir 100 veces, solo uso esta estructura, ¿sí? Ah, porque va a ir desde, digamos, perdón, eh, desde acá, ¿no? Desde 0 hasta 100, ¿sí? Normalmente se usa de esa manera. Entonces, sé que voy a repetir lo que está aquí dentro, que son mis instrucciones, n veces, ¿no? Yo tengo el número exacto de las veces que necesito que se repita. En este otro caso, eh, perdón, para estos dos casos anteriores, para el mientras y para el hacer mientras, no necesariamente voy a saber cuándo termina, bueno, cuántas veces se va a repetir esta condición, ¿no? Porque esta condición puede ser más, tal vez abstracta, ¿no? Y no sé cuántas veces se va a repetir. Incluso tal vez mi incremento no sea directamente por uno, ¿no? Quisiera incrementar de 2 en 2 o de potencias de 3, ¿no? Entonces no sé cuántas veces voy a, mm, bueno, voy a entrar al ciclo, ¿no? Mientras que en el caso del para, ah, le estoy dando los valores yo sé cuántos valores voy a repetir, ¿no? Cuántas veces voy a repetir mis instrucciones. Sería la única diferencia que hay entre entre las dos primeras estructuras y la última. eh, más que todo. Ya, entre las dos primeras, no sé cuántas veces voy a entrar al ciclo. Y en la última, yo defino cuándo empieza y cuándo termina. Entonces, sé cuántas veces, no, sé el número exacto de veces que va a entrar al ciclo. Ya, hasta ahí se han entendido estas tres estructuras. Porque ya podemos empezar a resolver ejercicios bien complicados. O bueno, ejercicios ya a nivel mm, tal vez examen, ¿ya?
En todo caso, hasta ahorita ya con todas las estructuras que hemos visto condicionales o repetitivas, ya podríamos empezar a resolver problemas ya a nivel examen. ¿Ok? Ya deberían estar hasta este momento ya casi es conocimiento máximo para dar un examen. Si es que no les hace avanzar subprogramas. ¿Ya? Mm, aquí hay una... En el otro, en el grupo con el Ustariz tienen un ah, estos ejercicios propuestos. ¿Ya? Ah, lo vamos a abrir. Entonces, con el conocimiento que ya hemos adquirido, podría resolver, capaz, ustedes serían capaces de resolver cualquiera de estos problemas. Entonces, les voy a dar un tiempo para que lo lean. Y bueno, escojan primero uno fácil, para aclarar primero las estructuras. Tenemos ahorita casi unos 50 minutos. Entonces, de estos primeros 5, resolveremos uno. Para aclarar primero las estructuras que hemos avanzado. ¿Sí? Entonces, vayan leyendo de aquí hasta aquí, digamos. Ya, ¿cuál les interesaría resolver? Les voy a dar un minuto. Vayan leyendo. Y primero, díganme si entienden lo que les pide, ¿no? Al menos esos problemas. Un momentito. Oxy, yo tengo una duda con los enunciados. Buenas, buenas, sí. ¿Cuál es tu duda? Siendo, digamos, bastante técnicos, en la uno, por ejemplo, dice hallar y mostrar. Eso sería hallar el resultado e imprimirlo, ¿no ve? Sí. Sería igual que en el 2, pero en el 3 y en el 4 solo nos dice hallar la suma. Entonces, en ese caso, ¿tenemos que imprimir o no tenemos que imprimir? Esa es mi duda. Sí, es una muy buena pregunta. Eh, hallar, mostrar, imprimir. Lo correcto sería siempre mostrar, ¿no? Pero en este caso no te está pidiendo. En este caso deberíamos controlar eso igual. E imprimir, ¿no? Lo mejor sería imprimir eh, el resultado, ¿no? Eso sí, un poquito de lectura. Ah, para nuestro caso, vamos a siempre imprimir, aunque no pida el ejercicio ya. Al menos para los Está bien. problemas. Cuando se trate, si es que llegan a dar examen, lo correcto sería preguntarle a la docente, ¿no? Si hay que mostrar en pantalla. Si te dice sí, entonces imprimes, ¿no? Y si no, tal vez te diga solo haz lo que te pide el problema. Entonces solo haces lo que te pide el problema, ¿no? Si fuera un examen, ¿no? Pero en este caso nosotros vamos a mostrar siempre nuestros resultados, al menos en estos ejercicios propuestos. Está bien, Oxy, gracias. Sí. Entonces vayan leyéndolo. Primero, fíjense si entienden todos lo que pide, más que todo.
Les voy a dar 2 minutos más. Mm, Aquí vamos a corregir algo. Ah, Estamos revisando y la docente aquí vamos a corregir un ratito algo. Ah, ya. Eh, para este caso, la docente he visto que no lo usa así. Creo que lo usa de una manera diferente el para, entonces vamos a volver a explicar eso un momentito antes de empezar. Ya, ella no usa hasta, ya. Entonces, su manera de escribirlo, y no se van a fijarse de acuerdo a lo que les envíe su documentación, pero creo que es de esta manera, ya. O una variable eh, con un valor inicial, punto y coma, eh, valor final. Y por último, valor. Ya, de esta manera lo usa la docente. Ya, vamos a analizarlo un poquito para ver qué es básicamente lo que les he dicho, eh, solo que escrito de otra forma. Ya, el usuario se usa para, hasta, ya, pero ella lo usa así. Entonces escribe la palabra reservada para. ah, y por último, escribe, esto viene a ser una variable que referencie al valor inicial, ¿no? Si se fijan, un valor inicial, ¿no? El valor inicial. Entonces, a esto yo le puedo dar lo que yo quiera, ¿no? Esta puede ser cualquier variable por si acaso, ¿sí? Acá es una condición eh, donde voy a definir, perdón, sería valor final, ¿no? Mm, uy, cuidado, perdón. Oh, un valor final, ¿ya? Entonces aquí defino hasta dónde es como, esto vendría a ser como el hasta, ¿no ve? Esto nomás le digo mientras sea menor o igual a un valor final. Entonces esto de acá sería el valor final, ¿no? Esto de aquí el valor inicial, claro. Y esto de acá viene a ser el incremento, ¿no? Que en este caso va a ser eh, esta misma variable, si se dan cuenta es la misma variable, estamos usando en toda la condición, asignándole un valor constante, un valor constante, ¿no? Valor igual a lo que tenía antes en valor, más un valor constante. Esta es la manera en que usa la docente. ¿Ya? Eh, Vamos a aclararlo, pero básicamente puedo decir con esto, con esta estructura, que vaya de 1 a 100, ¿no?
¿no? Pongo el valor inicial 1 y luego el valor final 100, ¿no? Si quiero que haga 100 veces, entonces aquí debería poner solo 1, ¿no? Que vaya incrementando de uno en uno. Ya, eh, lo vamos a ver después. Pero esta es la nomenclatura que usa la docente, ¿sí? Lo vamos a ver igual en los ejercicios. Entonces, ahora sí, de estos, ¿cuál quisieran empezar resolviendo? Les voy a pasar igual, son varios ejercicios bien interesantes. Vamos a tratar de resolver hasta alguno que esté por el final, si es que son los más difíciles. Ah, ya, pero en este caso, primero, para entender las estructuras, un ejercicio que sea de los iniciales, digamos, que quisiera resolver. ¿Ya tienen alguno? Ya, el 7. Allá la suma de la siguiente serie. Eh, están empezando por el más difícil, creo. No sé si se entiende que los otros demás ustedes pueden o no sé. Igual pueden resolver los de atrás. El Entonces 5 dice, sería una buena opción. ya, entonces resolveremos esos dos por hoy día, el uno y el 5. A ver, el 5 dice generar e imprimir los múltiplos de 7 en el intervalo de 100 a 200. Ya, por si acaso todos estos problemas yo puedo resolverlo ya sea con mientras o con el para, ¿no? En general, siempre podemos usar los dos. Va a haber casos en los cuales solo puedo resolver tal vez con mientras, ¿no? Y otros casos en los cuales me convenga usar un ciclo para. Ya, esto tienen que reconocer ustedes más que todo. Ya, entonces dicen el 5. Empezaremos con el 5. Lo voy a copiar un momentito. Ya. No, muy grande. Vamos a usar primero el mientras porque es el, es el primero que les he mostrado. Ya. Bueno. En general, primero se entiende el problema, se entiende lo que me pide. Es el primer paso, ¿no? ¿Entienden ustedes lo que pide el problema y el contexto? Dice que tenemos que, bueno, manejarnos dentro de un intervalo específico, ¿no? Del 100 al 200 y preguntar por los que dentro de este intervalo sean múltiplos de 7, ¿no? En otras palabras. El paso correcto sería primero el análisis. Mm, ya. En este caso mis datos de entrada no tengo, ¿no? En mis datos de entrada básicamente no tengo nada que pedirle al usuario. Puedo resolverlo sin ningún dato de entrada, ¿no? Yo directamente. Pero sé que mi dato de salida va a ser un conjunto, bueno, de valores desde del 100, ¿no? Al 200, ¿verdad? Eh, pero que tengan que ser múltiplos de 7, ¿no? ¿Cómo puedo saber si un número es múltiplo de 7? Si el número x en mod de 7 igual a cero. Exacto, ¿no? Solo tengo que saber si, para saber si un número es múltiplo de 7, quiere decir que su división entre 7 tiene que ser exacta, ¿no? Como dice su compañero, digamos que sea número, eh,
mod 7, esto necesariamente tiene que ser 0. ¿Ya? Vamos a empezar a resolver. Una vez viste el análisis, bueno, vamos a pasar al diseño. Ya. Aquí es donde nos interesa más. Algoritmo múltiplo 7. Ya. Esto hacer una prueba de escritorio es muy interesante porque vamos a, eh, bueno, se va a repetir muchas veces, ¿no? Entonces va a ser un poquito complicado. Ya. Múltiplo de 7. Así se va a llamar mi algoritmo. Eh, primero, ah, inicialmente sé que voy a tener un número que tengo que controlar. De este va a ser entero, ¿no? Ahora sí, iniciamos. No sé si voy a necesitar más. Eh, entonces, primero para usar un mientras, dije que tiene que ver dentro de la condición, ¿no? Tiene una condición. En este caso, voy a querer que mi número tome los valores de 100 a 200, ¿no? Entonces, un valor inicial para mi número en este problema, eh, perdón, un momentito. Ya. Lo correcto sería que mi número, si es que quiero utilizar mi mientras con esta condición, sería empezar en 100, ¿verdad? Lo correcto. Y iterarlo mientras mi número, para mi problema, como quiero que sea, llegue a 200, menor, nada más menor, un momentito, menor o igual a 200, ¿no? Ya. Ahora, si se cumple esto, quiere decir que entro a la instrucción. Nada más después tendría que preguntar si este número, que empieza en 100, eh, es divisible entre 7, ¿no? Solo esta condición. Oh, perdón. Si esto se cumple, ¿qué me dice el problema? Imprimir, ¿verdad? Lo que me dice el problema es imprimir. Eh, lo único que hago es imprimir ese número, ¿no? Quiere decir que el número que estoy preguntando es múltiplo de 7 o es divisible entre 7. Eh, imprimir el número. ¿Qué cosa? Mi número. Nada más. Eso estaría bien. Fin mientras. Y por último, fin algoritmo. Con eso ya sería suficiente para resolver el problema 5. ¿No? Estoy usando una condición basada en el número que entre siempre inicializando en 6, que es lo que me pide el problema, ¿no? Desde el 6 a mientras mi número sea menor o igual a 200, que es el límite, ¿no? Que me da el problema. Y a cada número de ellos voy a preguntar ah, mm, si es múltiplo de 7, que es solo preguntarle si su residuo entre 7 es 0, entonces lo imprimo. ¿Se entiende? Aquí me falta algo que me he olvidado. ¿Quién podría decirme? Una variable que nos permita ir aumentando al número, o sea, de 100 a 101, después a 102, así. Sí, exacto, ¿no? Gracias. Si se dan cuenta, mi número aquí se va a mantener como el número de acá, como el cual estoy inicializando.
Pero esta variable, ya sea contadora, en realidad la estoy manejando como un contador para este caso, vuelve y se mantiene como 100, ¿no? Pregunto, imprimo y se mantiene como 6, como 100, ¿no? En ningún momento lo estoy a incrementando o decrementando para que se rompa mi condición. En este caso, si escribo esto, estoy diciendo que mi condición sería, mi estructura se repetiría de manera infinita, ¿no? Que eso sería un error y sería muy peligroso si escriben esto en una computadora, porque la memoria en una computadora no es infinita, ¿verdad? Esto podría hacer que el programa se cierre, ¿ya? Entonces, exacto, tengo que incrementar. ¿Cómo podría incrementar mi numerador para que funcione mi programa? con una variable auxiliar. De hecho, con la misma variable, ¿no? En este caso, en la variable num, ¿no? La voy a incrementar para que vaya desde 100 hasta 200, ¿no? Ah, un momentito. Ya. Ah, primero, bueno, he tenido dos errores y nadie me ha corregido. A ver, vamos a ver. Aquí, ¿qué me falta? Siempre tengo que cerrar cualquier estructura que abra, ¿no? En este caso, un momentito. Eh, Aquí debería haber cerrado esto, ¿verdad? Fin, sí. Una vez haya preguntado si es o no es, que solo voy a imprimir si se cumple esto, antes de repetir el ciclo mientras, justamente aquí, antes de la última línea dentro de lo que está de mientras, lo que debo hacer es incrementar, eh, en este caso, el número, ¿no? ¿Cómo lo voy a incrementar en uno? Básicamente con esta instrucción. Ya, se puede hacer esto. Le estoy diciendo que a mi variable número le voy a asignar lo que tenía o lo que tengo en número más uno. Lo estoy incrementando en uno, ¿no? Ya, esto sería suficiente para resolver el primer problema. Ah, ¿Alguna duda de esto? Al menos de la solución. Auxilio, tengo una duda. No sé si estoy entendiendo bien, pero creo que al primer número, digamos, que va a encontrar que sea múltiplo de 7 lo va a imprimir. Entonces en nuestro programa saldría como en la primera pantalla, digamos, 7. Y va a seguir corriendo el programa y vamos a tener que, yo creo que apretar X en el programa o un Enter y nos va a aparecer a cada rato un letrero repetitivo de todos los números en el intervalo. No sé si entendió bien. Más o menos. Eh, Vamos a explicar lo que es atrás del problema. Un momentito. Primero voy a pasar a esto lo voy a poner más por aquí. Ya. Lo que estoy haciendo es inicializar un número en mi algoritmo en 100, ¿no? Y entrar con ese número a mi estructura, ¿no? Es parte de mi condición. Inicializada en 100, ¿no? Que va a ir del 100 o va a entrar a esta parte de mi algoritmo que se va a repetir, ¿no? Desde aquí a aquí. Mientras ese número sea menor o igual a 200, ¿ya? Entonces voy a ir a preguntar, lo que hace mi algoritmo es desde el número 100 está preguntando si se puede dividir entre 7. Si eso pasa, estoy imprimiendo ese número, porque es un múltiplo de 7. Ya termino de hacer eso después de revisar si ese número es divisible entre 7 y lo incremento en uno, ¿no? Y bueno, hago esto mientras sea menor a 200. Ya vamos a verlo lo vamos a ver en una prueba de escritorio, a ver qué es lo que sucede. Mm,
No voy a hacer todos los casos porque son 200 casos literalmente. Pero vamos a hacer hasta para al menos que se entienda. Si se dan cuenta, solo voy a usar una variable, entonces que es suficiente con dos columnas, ¿no? Las cuales van a ser... rayos. Mi variable número y lo que aparezca en mi pantalla, ¿sí? Ahora sí, esto es un poquito más metódico, pero es lo que va a hacer el programa, ¿no? Desde inicio hasta fin algoritmo. Lo que hace, primero, número igual a 100, ¿no? Pasa por este mientras. Mi número es menor o igual a 200, sí. Entonces entro a lo que está dentro de ese mientras. Ahora pregunto, si mi número es divisible entre 7, esto se me pone ya, su división es exacta. De 7 creo que no, ¿no? Yo diría que no. No, Acá le no pongo un es. punto al silence. Creo que Ya, gracias. No es, ¿no ve? Entonces no entro a lo que dice acá. Pero por último, dice que mi número va a valer lo que tengo en número más 1. Entonces se va a actualizar. Va a pasar de 100 a 101. ¿No? Y va a ser lo mismo. Va a regresar al mientras. Mi número es menor a 200. Sí. Entro acá. Ahora pregunto. ¿Mi número es múltiplo de 7? Por favor, si me pueden hacer todos eso. estamos No, comiendo no, bien. ¿Tampoco? Vamos a tener tampoco. ya. Ya. Entonces no entro a esta condicional. Y lo incremento en 102. Hace lo mismo. ¿Es menor que 200? Sí. ¿Es módulo de 7? Supongo que no. El 105 Agregamos. es múltiplo de Y quitas 100. en el Darcy, ¿El perdí. 105? Vamos a cambiar Sí, la sí, el bota. Es un 105. movimiento. ¿Te acuerdas que Ya, gracias. ¿No? Ah, mm, ya, entonces entramos acá. Va a ser lo mismo entonces hasta el 105, ¿no? El 103 va a preguntar, ¿es menor que 200? Sí, entro el mientras. ¿Pero es múltiplo de 7? No. ¿No ve? Entonces no hace nada de lo que está dentro del sí. Va acá y lo incrementa a 104. Hace lo mismo, ¿no? Pregunta primero, ¿es menor a 200? Sí. ¿No? ¿Es múltiplo? No, entonces no hago nada. Lo actualizo en 1, 105. Aquí es lo interesante, ¿verdad? ¿Es menor que 200? Sí. ¿Es múltiplo de 7? El 105 de su compañero dice que sí. Entonces, imprimir. Esto imprimimos. Puede ser en esta misma línea, ¿no? 105. Eso va a aparecer en la pantalla, ¿no? Cierro mi FinC y lo incremento otra vez. Y va a hacer eso con todos los números, preguntando uno por uno, ¿no? Hasta el 200, ¿no? Al menos el programa. ¿Sí? Esa sería la forma más fácil, bueno, sí, la más sencilla de resolver este problema. Ir uno por uno. ¿Cómo podría ser que entre menos veces, pero? ¿Alguna idea? Podríamos decir cuando encuentre el primer múltiplo, de ahí simplemente vaya sumando 7 veces a ese número. Sí, correcto, muchas gracias, Alejandro. ¿Se entiende lo que ha dicho su compañero? Ah, básicamente, quiere decir que desde aquí hasta... No, esto lo vamos a borrar. Desde aquí lo vamos a recorrer un poquito. Y antes de cerrar, una vez, si se dan cuenta, si encuentro este número, quiere decir que es un múltiplo de 7. Entonces sé que desde ese número al siguiente múltiplo de 7 hay 7, ¿verdad? Entonces, directamente acá podría sumarle a mi numerador. Mi numerador, en vez de incrementarlo en 1, cuando entre acá lo incremento en 7. ¿No? Y en otras palabras, en mi prueba de escritorio, si lo vemos de esa manera,
Cuando llegue al 105, ¿no? Ah, lo voy a multiplicar a 100. Dice, ¿no? Imprimir número, entonces imprimo el 105. Luego lo sumo 7. ¿Cuánto valdría ahora mi número? ¿Estaría bien ahí? Vamos a ver, creo que incluso estaría incorrecto. 105 sería 112, ¿no ve? Ah, perdón. 112 es múltiplo de 7. Sí, Ah, perdón, esto es... De acuerdo como lo he escrito ahorita, mi algoritmo no va a funcionar, ¿verdad? Eh, ya. Si se fijan, ya. Le sumo 7, ¿no? He imprimido y luego le estoy sumando 7. Cierro mi fin sí. Y ahora dice incrementarle a tu número más 1. 113. Y regresa recién. 113 es menor que sí y menor que 200. Pero seguramente 113 no es menor, ¿no? No es múltiplo de 7. Entonces, ¿cómo corregiría esto? Con una variable que nos permita saber cuántos múltiplos de 7 ya hemos encontrado. Mm, no. tendríamos que borrar este num más 1 y ponerlo en nuestro num más 7. ¿Aquí? Sí, porque si, si llegamos al 5, bueno, al 105 que es el múltiplo, de ahí de 100 tendría que empezar a sumar más 7 para que toditos sean múltiplos de 7. Sí, pero la solución más fácil, no sé si se nota, pero es sumarle acá 6, ¿verdad? De acuerdo a mi problema, como lo estoy resolviendo yo, ¿no? Entonces, si le sumo 6, ¿no ve? Sé que al final le tengo que sumar 1, le estoy sumando 7 en otras palabras, ¿no? Aunque entre aquí directamente le voy a sumar 6 y luego 7. Y directamente con esto ya va a estar 112 y va a funcionar el problema. ¿Se entiende? Sí, y aquí en la pantalla, cada, cada que sea múltiplo de 7 nos va a dar un mensaje, ¿verdad? O sea, 105 va a salir como mensaje, luego 112 como mensaje, o va a salir todos los números múltiplos en un mensaje solo. No, va en cada línea, por así decirlo. Imprime por líneas la instrucción. Entonces vas a escribir 105. Después de 105 vas a escribir 112. ¿No? 112 le voy a aumentar 6. ¿No ve? Mi variable va a valer ahora. ¿Cuánto va a valer? 118. ¿No? Sale del fin, sí. Ahora le sumo 1. 119. ¿No? Eh, Eso es lo que vale ahora mi número. Y pregunto, 119 es múltiplo, perdón, 119. 119 es múltiplo de 7. Yo creo que sí, ¿verdad? En teoría sí. E imprime. O sea, va a imprimir todos los números por saltado una línea, ¿no? De aquí solo va a ir sumándolo en 7, de 6, de 7 en 7, si se dan cuenta. ¿Se entiende? Esa era una solución, es la solución que ahorita la he visto, digamos. A ver, el otro problema. Si tienen dudas, pregunten nomás, si no, podemos volver a explicar. Pero funciona, por si acaso. El otro ya es un poco más complejito. Vamos a ver qué dice. Preguntaron por el 7, ¿no ve?
Vamos a... Todo lo que diga acá, vamos a copiar. Ya. Ya. Básicamente es hallar, bueno, devolver esto, esta, hallar la suma de la siguiente serie, ¿no? Un medio, un tercio, un sexto, un séptimo. Esto no, ¿cómo lo resolverían ustedes? Primero se ve lo que estoy mostrando. No solo se ve De mi el... parte no se ve Auxi. A ver, creo que sea, a ver, se ha bugueado. el- Se bugueó lo que estaba presentando, pero a ver. Ya, a ver. Ahora sí. Ahora sí debería verse, ¿verdad? Ya. Entonces, eh, bueno, resolviendo de esa manera, solo sé que tengo que devolver esta sumatoria, ¿no? Mm, Vamos a usar ahora una estructura. Una estructura mientras para comprender, o pues sí, para comprender una más de este tipo. Del análisis solo sé que no me va a ingresar nada, pero tengo que devolver la sumatoria de esto, ¿no ve? O sea, a ver. ah, eh, Como datos de entrada, no tengo nada, ¿no? Esto no me sirve. Datos de salida es la sumatoria de uno más un medio hasta un décimo, ¿no? Todo esto tengo que generarlo. Como fórmula, vamos a ver recién. ¿Ya? Inicio. Podemos decir que podemos usar un número al inicio, para empezar. ¿Dónde debería empezar mi número? Al menos para este problema. Ah, perdón. Al menos para este problema que me pide la sumatoria. Vamos a usar una variable sumatoria igual, donde vamos a guardar todo. Sum le voy a llamar, porque no quiero escribir tanto. ¿Ya? ¿Dónde me convendría empezar esta n para este problema? Tal vez al inicio de mi, de mi, de mi sucesión, ¿no? En este caso sería uno. Mi sumatoria de cuál sería el valor correcto que debería inicializarlo para cualquiera. De hecho debería ser real, ¿verdad? Si se dan cuenta, voy a sumarle fracciones, o sea, divisiones, ¿no? Números reales. Entonces, bueno. De hecho, los dos números van a ser reales, ¿no? En otras palabras, puedo definir n y suma
para este problema como real. Ya. Ahora sí, iniciamos. Como decía, me conviene que mi algoritmo, bueno, mi número empiece en 1, ¿no ve? Mi sumatoria inicialmente también sería bueno, que se llama sum. ¿En qué valor debería inicializarlo? ¿Ustedes qué creen? Mientras tanto, sé que mi número va a ir del 1 al 10. Entonces, en otras palabras, mi condición del mientras tendría que ser número, perdón, n, menor o igual a 10, ¿no ve? Porque sé que este n tiene que ir entre un medio, un tercio, del 1 al 10, ¿no ve? Ya. ¿En qué valor debería inicializar mi variable? Sumatoria. ¿Cero? En este caso podría, bueno, depende del problema, pero directamente podría añadirle 1, ¿verdad? Porque sé que después tengo que añadir, bueno, un medio. Ese es lo complicado, un tercio, ¿no? Mm, lo voy a añadir en 1. Si esto está en 1, ¿cuánto debería valer mi n? Si sé que mi n va a ir de 1 a 10, bueno, en este caso, está bien. Lo voy a añadir, lo voy a dejar en 0. Ya. Sí, sí, está correcto. Inicio en 0. ¿Y qué hago? Mi sumatoria, ¿qué va a valer? Lo que tengo. Suma es igual a suma más 1/n. 1 sobre n, ¿no ve? Si se dan cuenta el 1, esto de aquí es igual 1 sobre 1, ¿verdad? 1 dividido entre 1 sobre n. Nada más. Con eso ya debería estar, bueno, fin mientras. Ya estaría resuelto mi algoritmo. No, aún tiene que ir subiendo la variable n. Ah, sí, gracias, Bert. Eh, la condición debe romperse, ¿no ve? Entonces debo especificar un incremento a esa n. En este caso, perdón. Sumatoria. N se va a incrementar en 1, ¿no ve? Porque solo quiero que vaya de 1 a 1 hasta el 10. N más 1, ¿no? Ahora sí, perdón. Fin mientras. Y fin algoritmo. ¿Ya habría resuelto todo el problema? Nos falta imprimir. Exacto, ¿no? Deberíamos imprimir el resultado. En este caso, mi resultado yo lo estoy guardando en Zoom, ¿no? Zoom. Este sí está más fácil verlo, su prueba de escritorio. Lo voy a hacer a este lado. ¿Cuántas variables tengo? N y sumatoria, ¿verdad? Ya. N, zoom y pantalla. Ahora sí, sí pueden estar al tanto con su calculadora para hacerlo más fácil. N va a valer 1, ¿no ve? Aquí le estoy inicializando en 1. Sumatoria va a valer 0, ¿ya? Mientras n sea menor o igual a 10. ¿Esto se cumple? Sí, ¿verdad? N vale 1 es menor o igual a 10. Entonces suma va a ser igual a suma más 1 sobre n. Entonces eso sería, la sumatoria va a ser 0, ¿no? Más 1 sobre 1. ¿Cuánto es eso? 1, ¿verdad? ¿Se entiende? Por último, termino fin mientras.
No, regreso aquí, ¿no ve? Sumatoria. Perdón, n ahora vale 2, o lo que incrementado en 1, ¿no? Esto vale 2. ¿Es menor o igual a 10? Sí. Entonces mi sumatoria va a ser lo que tengo en suma, que en este caso es 1, más 1 dividido entre n, más un medio. ¿Cuánto es eso? Un medio. 3 medios. 3 medios. Eso en real. 1,5. 1,5, gracias. 1,5. ¿Ya? Y por último incremento esto en 1. ¿Lo ve? 3. ¿3 es menor o igual a 10? No. Entonces, añado lo que tengo en suma un cuarto. No, perdón, un tercio. Entonces, 1,5 más 0,3. Esto sería 1,83. ¿Verdad? ¿Se entiende? Solo estoy siguiendo esta asignación, ¿verdad? Lo que tengo antes, 1,5 más 1 dividido en lo que tengo en n, que en este caso es un tercio. Un quinto, bueno, 1,5 más un tercio, ¿cuánto vale? 1,83. Ya, está bien. Me vas a ayudar tú, por favor. Ya, luego incremento esto en 1. 4. ¿4 es menor o igual? Sí, hago lo que dice aquí. 4 le sumo lo que tengo más 1 dividido entre esto. Sería 1,83 más un cuarto. Eso va a valer mi sumatorio. Sería 2, algo, ¿verdad? 2,08. 2,083. 2,08. ¿Lo ven? Luego dice incrementa mi n en 1. 5. Entonces ahora dice sumatoria más 1 dividido entre lo que tengo en n. Sería 2,08 más un quinto. Esto sería 2,58, 28. ¿no es? Ah, sí, perdón, 28. Tienes razón, disculpa. Luego dice incrementar esto en 1. 6. Ahora regreso a mi mientras. 6 es menor o igual a 10. Sí, ¿no? Entonces hago lo que tengo en sumatoria, le asigno 1 sobre lo que tengo en n, que es sexto. Sumatoria es 2,28 más un sexto, ¿no? Más 1 sobre lo que tengo en n. Esto. Seguramente es 2 igual. 2 punto algo. Me sale 2,45. Gracias. 2,45. Nadie más está corroborando. Si su compañero se ha equivocado, tal vez todos estén mal. Pero creo que está bien. ¿Ya? Todos deberían estar corroborando estas operaciones. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tengo que hacer? Ya le he asignado ese valor a mi suma. ¿No ve? Ahora le incremento a mi n en n más 1. Esto es 7. Y hago otra, entro aquí, n es menor o igual a 10, sí. Entonces mi sumatoria ahora va a valer lo que tengo en sumatoria, 2,45 más 1 sobre lo que tengo en n, que es 7. Entonces 2,45 más un séptimo. Me sale 2,59. Gracias, 2,59. Incremento en n más 1, esto va a valer 8. Hago lo que me dice aquí, sumatoria, todo esto. 2,59 más un octavo en este caso. $2,72. 2,72. ¿Ya? ¿Qué dice después? Incrementar n en 1. 9 es menor o igual a 10, sí.
Entonces mi sumatoria ahora va a valer lo que tengo en sumatoria, 2.72 más 1 sobre lo que tengo en n, 1 noveno. 2.72 más 1 noveno. Dos punto ochenta y tres. 2.83. Después otra vez incremento en 1, mi n, ahora vale 10. Y n es menor o igual a 10, sí, ¿no ve? Es igual a 10. Entonces sumatoria va a ver lo que tengo en sumatoria, 2.83 más un décimo. Esta vez creo que es 2.93, ¿verdad? Sí, 2.93. Ya, mi n se incrementa en 11. N es menor o igual a esto, no. Entonces ya me salgo de mi ciclo e imprimo lo que tengo en sumatoria, que es 2.93. Y ese sería mi prueba de escritorio. ¿Alguna duda de este ejercicio? Si no hay ninguna duda, creo que con eso estaría bien. Les voy a compartir esto para que ustedes vayan resolviendo y me digan qué quisieran resolver de esto. Ya vamos a tratar esta otra clase más, resolver esto. Si se puede, unas 2 clases. Entonces vayan viendo ejercicios de acá, que son los ejercicios propuestos por el Inge Ustaris, para ir resolviéndolos. Y los que ustedes también ustedes resuelvan, ¿no? Como les he dicho ya, cualquiera de estos ejercicios podría ser un ejercicio de examen, ¿no? Es básicamente lo que entra en un ejercicio, ¿no? Condicionales y estructuras repetitivas. De eso se basaría más que todo su examen, hasta el momento, ¿no? Entonces, básicamente cualquiera de estos ejercicios podrían ser su examen. Lo mejor que podrían hacer es tratar de resolver estos ejercicios, ¿ya? Y bueno, pues si tienen alguno que no entienden, lo resolvemos conmigo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta este momento? Voy a dejar de grabar.